Con iPadOS 26, Apple hizo lo que muchos pensaron que nunca sucedería: convertir el iPad en casi una computadora de Apple al traer un sistema súper poderoso de multitarea y de múltiples ventanas, y en este video te estaré enseñando cómo es que funciona. Así que comencemos. Comencemos hablando de la compatibilidad de este sistema, y lo que estarás viendo en este video será compatible con todas las tabletas que reciban iPadOS 26 este año, así que hasta la iPad mini de quinta generación en adelante y la iPad 8 en adelante van a poder beneficiarse de este sistema sumamente poderoso que anteriormente estaba limitado a las tabletas más costosas de Apple. Para poder activar este sistema estaremos yendo a la aplicación de configuración y bajamos más o menos prácticamente a la mitad, y aquí nos estarán presentando tres alternativas. La primera sería el método tradicional de simplemente una aplicación a la misma vez, y entonces aquí tenemos el método del medio, que sería utilizando ventanas, múltiples ventanas. Aquí todo está en inglés, pero no te preocupes, estará en español una vez termine esta beta. Y entonces tenemos el sistema de organización visual o Stage Manager, como se conoce en inglés. Estaremos empezando primero con el de múltiples ventanas, porque Stage Manager pues funciona prácticamente como lo hemos visto anteriormente, aunque te estaré hablando un poquito más sobre cómo es que funciona y las diferencias que hay entre estos dos métodos. Pasemos ahora en siguiente cómo es que funciona, y una vez actives este método o el de organizador visual, ahora tenemos esta pestañita aquí abajo en la aplicación de configuración o en la aplicación en la que te encuentres, y aquí puedo entonces organizarla en una ventana. Puedo hacerla más grande, puedo hacerla más pequeña, en fin, aquí tengo una ventana que puedo tener encima de mi escritorio, y ahora puedo abrir pues otra ventana tocando simplemente aquí las aplicaciones que tenga en mi escritorio, y puedo aquí pues moverla aquí para hacer un poquito más grande, un poquito más pequeña. Puedo entonces colocarla hasta encima como te mostré anteriormente. Y ahora vamos a abrir una nueva. Vamos ahora a ir directamente a la aplicación de configuración de archivos, para que puedas ver una alternativa. Como puedo ver, aquí tener tres ventanas a la misma vez. Vamos a abrir una cuarta. Aquí tengo mi navegador para que lo puedas ver. Aquí tenemos cuatro aplicaciones a la misma vez, pero una cosa que es similar a cómo es que funciona una computadora de Apple es que si te fijas aquí en la parte superior, ahora tenemos estos tres botones que serían prácticamente idénticos a los de una computadora, que sería la X para cerrar, el amarillo para minimizar y el verde entonces para tener el sistema de pantalla completa, o entonces activar las diferentes maneras en las que puedes organizar estas ventanas. Si dejo el dedo apretado, pues ahora puedo aquí seleccionar si quiero, por ejemplo, llevar esta ventana a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, o rellenar completamente, llevarla a la mitad, a un tercio, o activar el sistema que me organiza aquí las ventanas de 4, ¿verdad? En un cuarto cada parte de la pantalla, para poder tener todo lo que quieras de una manera organizada. Sin embargo, si tienes dos aplicaciones, hay un truco bastante interesante, y es que puedes agarrar esta ventana y simplemente tirarla hacia un lado para activar el modo de multitarea dividida, y puedo tirarla aquí a este lado. Y ahora, como teníamos anteriormente, puedo utilizar esta pestañita en el medio para poder organizar el tamaño, si quiero un tercio, la mitad, o esta entonces quiero que sea un tercio, para poder organizarme de esta manera. Aunque como te mencioné, puedo salirme de este modo. Vamos aquí a hacer esta ventana un poquito más pequeña y hacerla aquí esta un poquito más, y esta ahora. Pero un detalle curioso es que aunque estén de esta manera, si acerco estas ventanas vas a poder ver que aparece como quiera esa pestañita, y puedo ahora achicar esta o agrandar la otra, aunque no esté en el modo de pantalla dividida como te enseñé anteriormente. De la misma manera que funciona una computadora de Apple, si toco estos tres botones y aprieto el botón de minimizar, puedes ver que ahora la aplicación pues regresa directamente aquí al dock, como si fuese una computadora de Apple. Puedo ahora minimizar esta otra y estará yendo directamente aquí, y ahora puedo abrirla para resumir donde estaba, y puedes ver que las ventanas estarán regresando prácticamente al mismo lugar donde estaban, para poder entonces seguir trabajando. Y si pues una vez terminaste de trabajar con ella, puedes apretar el botón de la X para cerrar esa ventana y seguir trabajando directamente. Ahora bien, digamos que por ejemplo quieres abrir una aplicación que está en la pantalla de inicio de tu tableta. ¿Cómo puedes llegar a ella? Pues como puedes ver, el fondo aparece difuminado y no puedo ver las aplicaciones que tengo en mi pantalla de inicio, y para eso simplemente utilizo cuatro dedos y me deslizo hacia arriba, y puedes ver que ahora la aplicación está aquí como media escondida, pero puedo tocar aquí una ventana para poder llegar a esa aplicación que quiero abrir ahora en este espacio de trabajo, si puedo decirlo de esa manera. Así que puedo, utilizando cuatro dedos, simplemente mover las ventanas para poder ver mi escritorio y poder tener acceso a cualquier aplicación que tenga en esta área. Un detalle importante es que técnicamente no tienes que constantemente utilizar cuatro dedos. Si tienes, por ejemplo, un espacio visible del escritorio, puedes tocarlo para poder limpiar el área y poder entonces abrir una aplicación, así que ten eso en consideración. Sin embargo, digamos que quiero crear un nuevo espacio técnicamente, pues para eso tengo que deslizarme con cuatro dedos para poder ver
¿verdad? Mi escritorio como te enseñé anteriormente, pero si lo haces otra vez, como puedes ver, las aplicaciones desaparecieron de esta área y ahora significa que una vez toque una ventana, pues estará creándose prácticamente un nuevo espacio, como podemos ver anteriormente. Vamos aquí a abrir la aplicación de juegos y como pudiste ver, ahora no tenemos las ventanas que teníamos anteriormente, sino que limpié mi espacio y ahora tengo un espacio completamente nuevo para esta aplicación de juegos. Ahora bien, una función que me gustaba, que estaba en el método anterior, pues ahora no está con este sistema de múltiples ventanas, y es que si te deslizabas con 4 dedos y parabas, aquí puedes ver entonces todas las ventanas que tengo abierto. Anteriormente podías llevar una de estas aplicaciones y como crear un espacio directamente aquí. Desafortunadamente eso no se puede con este método. Para poder hacer eso tendrías que entonces ir y activar el sistema de Stage Manager, lo que vimos anteriormente, para poder entonces tener este sistema de múltiples espacios que vas a poder organizar en la parte izquierda de la ventana. Vamos aquí a abrir otra vez la aplicación de configuración y ahora puedo deslizarme de esta área para poder tener aquí en esta área de la parte izquierda los diferentes espacios que he creado, así que puedo moverme entre los diferentes espacios. Vamos aquí a abrir otra vez el navegador para que veas un ejemplo de cómo sería esta parte de los diferentes espacios, y ahora puedo cambiar entre la calculadora y el escritorio, la configuración, la aplicación de juegos, esta que utilizo para leer noticias, y si quiero entonces pues llevar una aplicación de un espacio a otro, pues simplemente la arrastro para poder llevármela directamente a este espacio. Y como puedes ver, pues ahora tengo en el espacio que creé anteriormente la aplicación de noticias y la aplicación del navegador, y si quiero cambiar, pues ahora puedo cambiar entre la calculadora y la aplicación de archivos. Una vez más, este sistema mejorado de multiventana es realmente increíble, ya que si cierro una aplicación, vamos aquí a cerrar la calculadora y ahora quiero abrirla otra vez, como puedes ver estará abriéndose en el mismo espacio donde la dejé, para poder tener como que esa misma, ¿verdad? Ese recordatorio, esa memoria de dónde que exactamente estaba trabajando directamente con una aplicación. Como has visto a lo largo de este video, sin duda alguna puedo añadir múltiples ventanas directamente a este espacio. Aquí tengo prácticamente, vamos a verificar cuántas ventanas tengo. Aquí tengo 5 ventanas y puedo seguir añadiendo múltiples aquí. Vamos aquí a añadir una vez más. Vamos aquí inclusive a añadir otra ventana más de la aplicación de archivos para poder ver cuánto sería el máximo. Por lo menos en esta iPad Pro del 2022 he llegado a un máximo de 10 ventanas. Una vez más, dependiendo del RAM y del poder de tu tableta, pues habrá ciertas limitaciones de cuántas aplicaciones puedes utilizar, pero sin duda alguna puedes utilizar bastantes para que te sientas que estás trabajando con mucho control. Bueno, además de tener este sistema de múltiples ventanas, estos iconitos para poder manipular las ventanas que tengas abiertas, otra cosa que es característica de las computadoras de Apple sería la barra de menú. Y para poder activar esta barra de menú, vamos aquí en esta aplicación, simplemente me deslizo desde la parte superior. Vamos aquí a colocar esta aplicación para que cree un poquito más de contraste, y si entonces pues me deslizo desde arriba hacia abajo, voy a poder activar esta ventana donde puedo ir directamente a la parte de archivos, la parte de edición, de visualización, de sincronizar, en fin, todas las funciones que estén accesibles en una aplicación, pues voy a poder accederlas directamente desde aquí, como se puede hacer en una computadora de Apple. Ahora bien, aunque sin duda alguna tienes acceso a estas funciones directamente con tus dedos, como puedes ver en esta parte del video, esto pues obviamente sería mucho mejor si utilizas un teclado y un mouse, como por ejemplo pues el Magic Keyboard que funciona para estas tabletas, para que utilizando el cursor pues puedas llegar a esa área y poder manipular mucho mejor esta función. Aquí tengo directamente mi Magic Keyboard para que puedas ver que puedo hacer todo lo que te mostré anteriormente utilizando el trackpad que te has conectado directamente a tu tableta. Puedo manipular una ventana, moverla hacia un lado, minimizarla, cerrarlas, expandirlas, activar el sistema de multitarea para poder organizarlo mucho mejor. Vamos aquí a probarlo directamente aquí con YouTube. Vamos a simplemente activar este de 4 ventanas y todo eso lo puedo hacer directamente desde aquí. Puedo utilizar los gestos, como puedes ver, de 4 dedos hacia arriba para poder limpiar mi escritorio, o simplemente pues hacerlo otra vez para limpiarlo completamente y tener acceso a un espacio completamente nuevo. De igual forma, si tienes una tableta con un procesador M1 en adelante, vas a poder beneficiarte de todo este sistema de múltiples ventanas, de lo que te he mostrado en este video, conectando tu tableta a un monitor externo para que realmente pues puedas convertir tu tableta prácticamente en una computadora de escritorio, beneficiándote de este poderoso sistema de multitarea. Luego de contarte todos esos detalles de cómo funciona este nuevo sistema de multitarea y múltiples ventanas, hablemos ahora de otras funciones que estarán disponibles en iPadOS 26 que transformarán tu tableta en una computadora, o que se parezca un poquito más a cómo es que funciona una Mac. Y una de ellas sería en la aplicación de archivos, ya que ahora pues puedo fijar directamente una carpeta en mi dock, en esta barra aquí en la parte inferior, así como puedo hacer en las computadoras de Apple. Y ahora puedo en esta parte, ¿verdad? Cuando dejo el dedo apretado, le doy aquí a la parte de agregar y le doy a la sección de dock,
y como puedes ver, pues ahora tengo esta carpeta directamente aquí que puedo tocarla para poder acceder a los documentos o los archivos que estén directamente ahí, y sería bastante útil en mi opinión la carpeta quizás de descarga para que puedas manipular los elementos que están aquí y los puedas arrastrar y los puedas llevar a otra aplicación para compartirlo o simplemente abrirlo aquí, eliminarlo, lo que tú quieras que sea mucho más rápido directamente del dock. Otra función de la aplicación de archivos que busca acercarse más a cómo es que funciona una computadora de Apple sería esta parte de las columnas en la aplicación de archivos, ya que puedo hacerla un poquito más grande, un poquito más pequeña para poder organizarme como realmente yo quiera. Incluso también tengo este botoncito de menú donde puedo ahora utilizarlo para poder añadir otras columnas que sean más importantes para mí. Si no me interesa la parte de fecha de modificación, pues puedo apagarlo, y si para mí es más importante la fecha de la última apertura, pues tengo aquí acceso a esa información, cómo funciona prácticamente en una computadora. Y por último, en esta aplicación de archivos, otra cosa que también puedo hacer es dejar el dedo apretado en un archivo que tengo aquí y entonces seleccionar la parte de abrir con, y ahora puedo utilizar el sistema de, como fuese una computadora, de decidir con qué aplicación quiero utilizar ese archivo que estoy dejando apretado. Si no quiero abrirlo en vista previa, quiero llevarlo a Photoshop o a Pixelmator o cualquier aplicación que tú quieras que sea compatible con ese archivo, pues ahora vas a poder hacerlo para que funcione una vez más cercano a cómo es que funciona una computadora de Apple. Además de eso, aunque no te lo puedo enseñar en este video, con iPadOS 26 estarán llegando las actividades de trasfondo, así como funciona la computadora, que puedes hacer algo y dejarlo corriendo e irte a hacer otra cosa en tu computadora. Por ejemplo, pues editar un video cuando lo vas a exportar, pues anteriormente te tenías que quedar en esa aplicación simplemente mirando la ruedita girándose, pues ahora, por ejemplo, en la aplicación de Final Cut de video o cualquier otra aplicación que tenga una tarea de trasfondo, vas a poder llevarla a que se convierta como una actividad en vivo para que puedas salirte y seguir haciendo lo que tú quieras mientras se termine de hacer ese proceso. Y por último, para esas personas que utilizan su tableta para grabar videos o grabar audio, ahora cuando vas aquí a la parte de controlar el audio, puedes tocar este botoncito y ahora vas a poder cambiar el micrófono que estás utilizando. Así que como puedes ver que tengo mis AirPods, digamos que por ejemplo no quiero utilizar los AirPods y quiero utilizar el micrófono del iPad, o si por ejemplo tengo un micrófono externo conectado, vas a poder cambiarlo aquí para que una vez más funcione como funciona una computadora de Apple. Bueno, y con ese último detalle te he contado cómo es que funciona el nuevo sistema de multitarea de iPadOS 26. Yo en mi caso estoy muy ansioso que más personas comiencen a utilizarlo una vez llegue iPadOS 26 en algún momento en el mes de septiembre. Así que déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué te pareció este cambio, cuáles cosas te gustaría ver además de lo que ya Apple hizo este año. En mi caso me gustaría poder tener más control de cómo organizar diferentes espacios sin utilizar el sistema de Stage Manager, pero quizás ya hora de cambiarme a utilizar ese sistema. Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.